Willy, qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente siempre es un placer platicar contigo. Mira, Wilfrido Herrera Olivares, médico internista y hematólogo, el título médico cirujano en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ¿es correcto? Así es. Médico internista por el Hospital General Eduardo Vázquez Navarro de la ciudad de Puebla. Médico hematólogo por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre de la Ciudad de México. Adscrito al Servicio de Hematología del Hospital Regional ISSSTE Puebla. Adscrito al Servicio de Medicina Interna del Complejo Médico del Sur. Práctica privada en Unidad Médica Oncológica de la Ciudad de Puebla. Profesor titular de módulo de hematología del grupo piloto de la UAP en el ISSSTE. Así es. ¿Es correcto? Es todo correcto, Lalo. Perfecto, pues ahora sí, ya con esa pequeña semblanza de su carrera profesional, sí. Ahora sí. Y pues bueno, ya entrando un poquito en el tema de la hematología, básicamente es el estudio de la sangre, ¿no? Entonces, obviamente, de las enfermedades que pueden afectar a la sangre, al sistema hematopoyético, y obviamente trata de prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente enfermedades de la sangre, ¿no? Yo que precisamente vengo representando, como ya sabes, Willy, a la gente que pues no somos médicos, pero sí queremos saber qué diferencia hay, por ejemplo, para empezar, entre una leucemia y una leucemia aguda, o hay otros tipos de leucemias. ¿Cuántos tipos de leucemias hay? Más o menos podemos empezar por ahí, ¿cómo ves? Claro que sí, empezamos por dejar más o menos claro qué es la leucemia. Como ya lo dijiste, es un cáncer, es una neoplasia de las células de la sangre, y obviamente como células de la sangre tenemos muchas, pues puede haber muchos tipos de leucemia, ¿no? Algunas con muy buen pronóstico, algunas con muy buen tratamiento, y algunas desafortunadamente, como tú lo sabes, Juanito, pues todavía seguimos teniendo muchos problemas a la hora de tratarlas, ¿no? Porque los resultados todavía no son como quisiéramos. Entonces, así a grandes rasgos, nosotros las dividimos en leucemias agudas, y leucemias crónicas, ¿no? Obviamente hay muchos tipos de leucemias agudas y hay muchos tipos de leucemias crónicas. ¿Cuáles son las más difíciles? Hay muchas, pero digamos que básicamente las crónicas, hablamos de dos tipos principales. Hay muchas, pero hay dos tipos principales, que es la leucemia linfocítica crónica y la leucemia granulocítica crónica. Asimismo, del lado de las agudas hay dos también que son características, que es la leucemia aguda linfoblástica y la leucemia mieloide aguda, que es, digamos, que la contraparte, ¿no? Pero dentro de estas hay muchos subtipos, y aparte hay otras más asociadas, ¿no? En efecto, en esencia, ¿son los glóbulos blancos los que se reproducen, o es otra, o estoy mal? Básicamente sí, pero son todas las células de la sangre. Es decir, okay. Dentro de la sangre tenemos principalmente tres tipos de células, ¿no? Las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Exacto. Sin embargo, glóbulos blancos hay muchos. Hay leucocitos, linfocitos, monocitos, macrófagos. Hay muchos tipos de glóbulos blancos. Y obviamente cada uno de esos puede tener distintos tipos. Por ejemplo, las crónicas a lo mejor no son tan agresivas porque esta leucemia permite que las células lleguen a madurar. Y en las leucemias agudas, que es lo que vamos a tratar ahorita principalmente, las células no llegan a su etapa de maduración. Y entonces, dentro de este proceso de proliferación anormal o de aumento del número de células blancas, pues obviamente en una competencia, como en cualquier ámbito, compiten por los nutrientes. La diferencia básica entre la aguda y la crónica es que la aguda, además de que está muy indiferenciada, es rápidamente progresiva, ¿ok? Esa es la diferencia, pues. es rápidamente progresiva. Y obviamente todas vienen de una célula hematopoyética totipotencial, donde se van diferenciando. En las crónicas ya alcanzaron a diferenciarse en lo que son eritrocitos, plaquetas o leucocitos, y en las agudas no les da tiempo, como bien lo explicó Willy. Te platico una cosa que nos pasa muy frecuentemente ahí en el Hospital General. Sí. A veces nos piden valorar a algún paciente por otra cosa, porque los van a operar de la vesícula, una hernia, una piedra, lo que sea, los van a operar, ¿no? Ajá. Y el paciente iba para eso. Y ya dentro de los estudios, dentro del protocolo que se les hace, dentro de los estudios que se les hace, pues se detecta que los glóbulos blancos están muy altos. Y haciendo los estudios, a veces nos damos cuenta de que se trata de una leucemia crónica regularmente, ¿no? Ya. La aguda no, la aguda es... es así de plano. Esa sí es inmediata, ¿no? Estaba bien hace 2-3 semanas. Y de repente aparece. Y de repente ya está el paciente en malas condiciones, ¿no? Willy, ¿nos podrías mencionar cuáles son algunos factores que nos puedan producir o desencadenar la leucemia?
Sí, claro que sí, está bien, bien establecido, o hay factores que están bien establecidos y hay otros que a veces no tanto, ¿no? Dentro de los que están bien establecidos es a veces algunas enfermedades hereditarias, o congénitas más bien podríamos decir, como el síndrome de Down, como la anemia de Fanconi, algunas enfermedades que ya vienen de nacimiento, en las cuales hay fragilidad cromosómica. Entonces, como tú sabes, al reproducirse las células, pues obviamente si tienen fragilidad cromosómica es más fácil que lleguen a presentar algún trastorno en la multiplicación, y de ahí empieza la leucemia, ¿no? Perdón, esto quiere decir que, por ejemplo, las personas que tienen esta enfermedad del síndrome de Down, ¿son más propensas? Sí, por supuesto. Okay. Aumenta de 3 a 7 veces la incidencia en pacientes con Down, el riesgo de tener leucemia aguda, sobre todo leucemia aguda linfoblástica. Okay. Willy, y algo importante para la gente, ¿algún factor ambiental ya bien documentado? Exacto, sí, la exposición a radiaciones, eso históricamente se ha visto, por ejemplo, después de la bomba de Hiroshima, de Nagasaki, la explosión de Chernobyl y todas estas catástrofes mundiales, ha habido un aumento de mielodisplasia, leucemia mieloide crónica y de leucemias agudas. Okay. No tanto de la leucemia linfocítica crónica, pero de estas otras sí. Pacientes que, por ejemplo, tengan, esto es importante porque pacientes que tengan cáncer de algún otro tipo, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de ovario, cualquiera de estos tipos de cánceres, a veces se les quita o se curan de eso, y unos 2 o 5 o 10 años después resulta que tienen leucemia aguda. Quiero entender que las agudas entonces son las que se van rápido. Sí, son las la evolución es rápida. ¿Cuáles serían los síntomas? O sea, ¿qué me puedo basar para yo decir, mejor voy a checarme? Regularmente aquí, Lalo, lo que pasa es que la mayoría de los pacientes de hematología casi siempre tienen los mismos síntomas. En primera hay síndrome anémico, ¿no? El paciente se cansa rápido, cansancio, malestar, debilidad, palidez, se sofocan cuando caminan, eso es un síndrome anémico, ¿no? Okay. Tienen sangrados anormales, moretones en la piel, puntos rojos en la piel por sangrados, sangrado en la nariz, en las encías, en la orina, en las evacuaciones, sangrados que ya llegan a ser un poquito más preocupantes, ¿no? Pero sí se ven con frecuencia, ¿no? Las enfermedades hematológicas lo vemos del diario. Me refiero con frecuencia, digamos, yo que ya empiezo a ver que tengo eso, así ya es muy seguido que se ve. Sí, exactamente. Si tiene alguna de estas manifestaciones, sí es algo como que ya hay que tomarlo en cuenta ya. Entonces, si empiezo a tener alguno de esos síntomas, corro, me voy a verte, ¿no? Exacto. Claro. Y síndrome infeccioso, ¿no? Es decir, fiebre, que a veces no sabemos de dónde viene la fiebre o de alguna cosa inexplicable, que no se explica obviamente por una faringitis, una infección de vías urinarias, una gastroenteritis, alguna cosa que sea así muy evidente y que obviamente el ataque al estado general no sea tan marcado como en estos casos de la leucemia aguda, ¿no? Todo tiene tratamiento, ¿no? Algunas cosas persiguiendo algún fin tal vez de curarlo, y algunas veces más bien como tratar de mantenerlo, ¿no? Pero digamos que sin tratarse, el pronóstico o la esperanza de vida de un paciente que desarrolla leucemia aguda, y lo vemos muchas veces tú lo sabrás, cuando se van a medicina alternativa o alguna otra cosa. Claro, pierden tiempo. Vamos. Exacto, nos gana el tiempo, ¿no? Nos gana el tiempo y se van y no, pues yo me voy a tratar con un curandero o alguien que trató a algún familiar. Pero descuidan el tratamiento. Y descuidan completamente el tratamiento, que es oficial, lo único que exacto, claro, lo único que ha demostrado a fin de cuentas algún tipo de beneficio. Regularmente el tiempo de sobrevida a veces de 2 a 6 meses, una leucemia aguda. El tiempo de vida desde el diagnóstico hasta que pueda fallecer es de 2 a 6 meses. Obviamente por eso es la necesidad y la importancia del diagnóstico pronto y del tratamiento también lo más pronto que se pueda, ¿no? Es decir, si yo encuentro un paciente que tenga la sospecha de que tiene leucemia aguda, se tiene que ir a un hospital. Ya. Willy, para nuestros amigos médicos, ¿qué tan frecuente es la hepatoesplenomegalia en la leucemia aguda? Bueno, para las personas que no son médicos, es el crecimiento del hígado y del vaso que se vuelven órganos palpables a través del abdomen. ¿Con qué frecuencia, Willy? Fíjate que es bien frecuente, sin embargo, no es a veces demostrable desde el punto de vista clínico. Es decir, para nosotros es de gran valor cuando lo encontramos en el ultrasonido y tenemos un paciente con pancitopenia y estamos investigando la causa y el paciente antes estaba bien y una evolución rápida, pancitopenia y tiene hepatoesplenomegalia, seguro que es leucemia mieloide aguda, ¿no? Y podemos encontrarla a veces más de la mitad de las ocasiones. Sin embargo,
al momento de revisarlo no es evidente, ¿eh? A veces es difícil. Sí. Por hasta clínica. en manos expertas. Exactamente, hasta en manos expertas es difícil, se te pasa. Willy, ya entrando un poco más en tema, ya vimos el cuadro clínico, el diagnóstico, sabemos que esto es la piedra angular. Sí, aquí es también bastante característico el cuadro clínico y los laboratorios iniciales, porque regularmente el paciente ya nos llega a nosotros con algunos laboratorios, ¿no? Y con una biometría hemática, con una química sanguínea, unas pruebas de función hepática, unos electrolitos séricos, es decir, las pruebas que son así como iniciales, como que se piden como para cualquier caso. Regularmente en las leucemias agudas tienen algunas alteraciones muy características, ¿no? Una neutropenia muy profunda, unas plaquetas demasiado bajas. En caso de la química sanguínea y los electrolitos séricos, datos de lisis tumoral. En caso de las pruebas de función hepática puede haber aumento de las bilirrubinas o de las transaminasas. Claro. Es decir, sin haber hecho obviamente un aspirado y una biopsia que ya son los diagnósticos, o un inmunofenotipo que ya son los diagnósticos, sin haber hecho esos estudios que son más precisos o específicos, tú con estudios generales puedes tener una idea muy precisa de cuál sí puede ser una leucemia aguda o cuál puede ser alguna otra enfermedad, a lo mejor parecida, ¿no? Pero no es igual y obviamente el pronóstico cambia mucho. Willy, y aquí para todos nuestros amigos médicos, el valor del frotis en sangre periférica. Es muy importante, pero ¿sabes qué? Debe ser realizado por personal capacitado. Ok. Porque es muy fácil confundir los blastos con algunas otras células que pueden ser normales, ¿no? Unos linfocitos activados. Ok. Por ejemplo, un niño, que es muy común a veces en los niños, una mononucleosis infecciosa que también está un cuadro igualito como se los describimos, con fiebre, patoespleno, claro. adenopatías, pancitopenia, y le hacen el frotis de sangre periférica. Pancitopenia. Pancitopenia quiere decir que todas las células de la sangre están bajas. Okay. Y que eso es lo más común que encontramos en los pacientes que tienen leucemia aguda. Que todas las células están bajas, que los glóbulos blancos están bajas, las plaquetas están bajas y una anemia muy marcada. Todo está bajo. Todo está bajo, ¿no? Que es lo más común que encontramos a veces en pacientes con leucemia aguda, ¿no? Y entonces le hacen el frotis y en el frotis ven linfocitos activados, células de Downey, y entonces piensan que puede ser una leucemia aguda, ¿no? Y eso, teniendo todos estos antecedentes, háblanos, Willy, por favor, ¿qué es el aspirado de médula ósea? ¿Cómo se hace y qué es lo que encuentras? Para la gente que no sabe cómo se va a cabo el procedimiento, digo de una forma breve, ¿verdad? Sabemos que sí. No veníamos preparados, pero pásale, te vamos a te vas a respirar. No, el aspirado de médula ósea es un estudio algo invasivo. Consiste en introducir una aguja en la médula del hueso, ¿no? Y la médula del hueso, que es productiva durante el largo de la vida, cambia. En los bebés pequeños de menos de un año, regularmente, como en los neonatos, que les ponen una intratecal, se les pone en la tibia. Okay. Ahí es el mejor sitio para hacer el aspirado. En personas jóvenes aquí como Lalo, como nosotros. Unos mozos, unos mozalbetes. Exacto. Lo hacemos regularmente en la cresta ilíaca, ¿no? Aquí en la cadera, en la parte posterior de la cadera. Y en personas ya de edad más avanzada, sobre todo más de 60 años, esos lugares ya no tienen médula productiva, entonces ya no vamos a encontrar ahí células confiables que sean representativas de lo que está pasando. Entonces el aspirado tiene que ser en huesos planos, ¿no? Como el esternón. Ahí es donde lo hacemos. Metemos la aguja ahí y aspiramos. Entonces la médula la sacamos como un líquido, como sangre, prácticamente indistinguible de la sangre, pero mucho más espesa. Y ya la extendemos en laminillas y la observamos directamente al microscopio, y en el microscopio es más evidente diferenciar cuando son células neoplásicas de leucemia, células leucémicas, que cuando son células normales, ¿no? Ahí es donde hacemos el diagnóstico en el microscopio de una muestra tomada de la médula ósea. Claro. Y una vez que se realiza esto, viene la estratificación del riesgo con el inmunofenotipo, que es ya, tú confirmas que estamos hablando de una leucemia y mandas platícanos para qué nos sirve el inmunofenotipo, pronóstico, de tratamiento. Sobre todo yo creo que a eso iba también después, Juanito, a preguntarle, bueno, ¿cómo se puede curar? O sea, ¿qué es lo que se puede resolver? Exacto. Y cómo es esa forma, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Exacto, sí, como tú bien dices, pues hay muchas pruebas que hacer, ¿no? Y cada vez va avanzando más la tecnología y los métodos diagnósticos, los recursos que tenemos al alcance para saber exactamente de qué tipo de leucemia estamos hablando, ¿no? El más común es el inmunofenotipo y es el que tenemos más extendido y más estandarizado. Entonces, en el mismo aspirado, en la misma muestra que tomamos del aspirado así líquido, se manda a un laboratorio y en ese laboratorio el aparato cuenta de una en una, cuenta 10,000 células. Y esas células las identifica de acuerdo a las proteínas que tiene en la membrana o en el citoplasma
hay un determinado panel, digamos, que tiene cada célula, y en base a las proteínas que tenga o que se identifiquen en esa célula, podemos saber, este es un linfoblasto, es un mieloblasto, es un linfoblasto B, es un linfoblasto T, es una célula que tiene 2 linajes, etcétera, etcétera. Y obviamente algunas van a tener mejor pronóstico que otras. Ese es el inmunofenotipo. Pero pues ya ahora se pueden hacer muchas otras pruebas. El cariotipo, claro. Es decir, hacer un cariotipo regularmente de las células de la médula ósea también, es decir, ver los cromosomas de uno en uno, se identifican y así bien si tienen deleciones o translocaciones o alteraciones en el cariotipo, en los cromosomas de las células de este paciente, y obviamente también nos van a hablar de un determinado pronóstico, casi siempre malo mientras más tipos de alteraciones tengan ese tipo de células, ¿no? Y por PCR, por reacción en cadena de polimerasa, se pueden hacer un panel muy extenso, cada vez más extenso, identificando mutaciones ya muy precisas, y cada una tiene un pronóstico ya estudiado, ¿no? Claro. Entonces eso es muy importante, porque algunos, inclusive para el tratamiento, como decías, Lalo, algunos tipos de mutaciones van a requerir un tratamiento en específico, ¿no? Y eso nos ha ayudado, pues obviamente, a mejorar los resultados en cuanto al tratamiento, a la sobrevida. Willy, ¿nos podrías mencionar cuáles son las más agresivas? Hay muchos tipos, digamos, hablando de leucemias agudas linfoblásticas, sí. de leucemias agudas linfoblásticas, las de estirpe T son muy agresivas, ¿no? Hay otros, lo que llamamos estratificación de riesgo, el que sea de estirpe T, que desde el principio tengan carga tumoral muy alta, es decir, que tengan el hígado o el vaso muy crecidos o las adenopatías muy crecidas, leucocitosis, los leucocitos muy altos, 30,000, que desde el principio infiltran el sistema nervioso central, y la misma edad, ¿no? Desafortunadamente, a los que tienen más de 35 años ya de por sí ya es un pronóstico menos favorable para que pueda tener buen resultado el paciente, ¿no? Y obviamente dentro del cariotipo hay algunas alteraciones citogenéticas de lesión del brazo corto del 7, del 9, dentro del PCR tener cromosoma Filadelfia, y es decir, así algunas alteraciones que ya son muy específicas y que obviamente te están diciendo que tienes que darle, pero hasta con la cubeta esa leucemia, claro, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú decías que se puede reflejar en cuanto a tumores también. Esa es una pregunta, ¿no? Porque uno dice, bueno, a lo mejor es cáncer en la sangre, ¿cómo se nota? O sea, ¿sí se puede reflejar en tumores, en tumoraciones? Sí, es decir, hay crecimientos. Los cánceres de la sangre en general decimos que infiltran, no metastatizan como los cánceres, por ejemplo, un cáncer de pulmón, hablamos de que hace metástasis a cerebro, a huesos, un cáncer de riñón hace metástasis a colon, a columna. Sin embargo, las neoplasias de la sangre, obviamente, infiltran, ¿no? Y lo que hacen es hacen crecer el órgano que infiltren, el hígado, el vaso, los ganglios. Es como si estuviera lleno de esa más sangre. Exactamente. Okay. Solamente en la piel a veces podemos ver infiltraciones así bien definidas, ¿no? Pero regularmente en otros órganos pues vemos grandotes. ¿Qué tan rápido pasa eso? Regularmente eso también tiene que ver con el tiempo que dejes pasar, ¿no? Y obviamente también hay algunas leucemias que per se son bravas, ¿no? Entonces, algunas que tienen estas alteraciones citogenéticas que habíamos mencionado, como de lesión del 7, del 9 o cromosoma Filadelfia, a veces tú los ves que desde el principio tienen grandes crecimientos viscerales, ¿no? Y hay otras que a lo mejor eran unas leucemias, digamos, más ordinarias, pero pues por que se deja avanzar, sí empiezan a tener estos crecimientos. Perdón, ¿por qué crees que la gente deje avanzar cuando tiene este tipo de manifestaciones? Yo creo, Lalo, que lo más frecuente, no sé si estés de acuerdo tú, Juanito, lo más frecuente es la negación, ¿no? O sea, a lo mejor creer que a mí no me va a pasar, creer que yo no puedo tener una leucemia, que yo no tengo una cosa de estas. Yo creo que lo más importante es la negación, y como en la diabetes, ¿no? Van con uno y le dice, tienes diabetes, me voy con otro. Y también me dice, tengo diabetes, me voy con otro. Hasta que voy con el que me dice que no tiene diabetes, ahí me quedo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en los 60 se morían todos, ¿no? Desafortunadamente. Sí, claro. Y ahorita, del 2000, 2010 para acá, la mayoría de los protocolos internacionales han estado reportando tasas de curación de 80-90% en niños. Genial. Y ahorita, en adultos, hablando de leucemia aguda linfoblástica, regularmente la tasa de curación, hay algunos protocolos, sobre todo ingleses y algunos americanos, que reportan tasas de curación de 50-60%.
la mayoría todavía andan alrededor de 40% en linfoblásticas y en mieloides un poquito menos. Will, ¿nos podrías hablar un poquito del tratamiento en la actualidad? Sí, el tratamiento es muy muy complejo y tiene que ser inicialmente hospitalario. Estamos hablando de que es una enfermedad bastante grave, que hay que tratarla con toda la seriedad del mundo. Entonces el paciente tiene que estar hospitalizado regularmente, ¿no? Y obviamente hospitalizado porque van a requerir antibióticos muy potentes por las infecciones que tienen y van a requerir gran apoyo de transfusiones de plaquetas y de sangre porque obviamente las células están muy bajitas. Y el tratamiento hasta ahorita es con quimioterapia y algunas otras moléculas que se han ido agregando. Regularmente en las mieloides son 2 o 3 ciclos de más o menos unos 3 semanas o 4 semanas de hospitalización, 3 o 4 ciclos. Y las linfoblásticas regularmente son 2 o 3 ciclos de hospitalización, pero sí hay que continuar tratamiento hasta por 3 años aproximadamente, Okay. ¿no? 3 años. Claro. Como con espacios ahí de... Exactamente, sí, les damos un poquito de tiempo porque estas células, lo que pasa es que van haciendo resistencia, Lalo. Estas células van haciendo resistencia, entonces hay que irles cambiando el esquema para que en el momento que haga resistencia tengas un fármaco que lo ataque efectivamente, ¿no? Una vez que se da tratamiento, siempre me ha llamado la atención cuando hacen mención a los órganos santuario. ¿Cuáles son estos, Willy? Básicamente, sistema nervioso central y testículos. Entonces, lo llamamos órganos santuario porque la quimioterapia no llega ahí. Okay. Entonces, la quimioterapia la ponemos regularmente en la vena y algunas tomadas, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica y por eso la quimioterapia no llega. Entonces, a las linfoblásticas y algunas mieloides hay que darles quimioterapia intratecal, es decir, les damos unos piquetes ahí como la raquianestesia, Claro. y por ahí les metemos medicamento para que impregne el líquido cefalorraquídeo Profilaxis y del sistema nervioso. lo proteja, porque también puede tener actividad ahí, ¿no? Los testículos no, solamente cuando tienen actividad se radian, ¿no? ¿Cómo ves esto, ¿no? De que tengan un tratamiento alternativo siempre y cuando, bueno, primero tengan el tratamiento oficial, ¿no? ¿Tú cómo ves que se puede compaginar o no? ¿No lo recomiendas? ¿Cómo ves la situación ahí? Fíjate que tienes toda la razón. Sigue habiendo todavía mucha controversia en cuanto a qué tanto se puede permitir, sobre todo porque hay algunos productos naturistas que ya ves que los venden como productos milagro. Y algunos tienen... Creo que hasta células madres por ahí. Sí, o sea, sí, hasta venden ampollitas de células madre y todo eso. Según. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto se puede prestar a un negocio. A lo mejor bien intencionado, a lo mejor mal intencionado. Entonces, y sobre todo productos como Herbalife que se han asociado a hepatotoxicidad. No, sí, grave. Algunos otros productos que hacen, es decir, que les pegan al hígado, algunos productos, y el paciente con el afán de curarse tal vez, pues le pegan al hígado o al riñón con estos productos que necesitamos que estén al 100% para eliminar las células y la quimioterapia misma, ¿no? Entonces... como siempre, me recuerdo desde que éramos residentes, estábamos haciendo la especialidad, siempre tuviste la capacidad de dar muy buenas ponencias y hasta la fecha lo sigues haciendo, más ahora que ya hiciste la especialidad en hematología, además de la de medicina interna. Bueno, para romper un poquito más el hielo, sabemos que te gusta correr, que has corrido carreras importantes, medios maratones. No sé, ¿has corrido maratones, Willy? ¿Sigues corriendo? No, fíjate que eso me he quedado con las ganas de correr un maratón todavía a los 42 kilómetros. Lo más que he llegado ahorita son medio maratón, ¿no? 21 kilómetros. Entonces sí me gusta mucho. De repente por la carga de trabajo se nos complica. Tú sabes que es un poco complicado, pero en eso estamos, ¿no? Tratando de hacer cada deporte. Vez. Obviamente disfruto mucho de la lectura. Uh-huh. La lectura, y obviamente la lectura, mi género favorito es la novela histórica. Igual también quisiera tener más tiempo para poder dedicarle. Manda saludos Carlos Eduardo Cabrera y nos dice que si existe algún grupo de autoayuda para estos pacientes en Puebla, en especial en los servicios de salud como son Salubridad, IMSS o ISSSTE. ¿Algún grupo de autoayuda para este tipo de pacientes? Tanto como autoayuda, no, pero sí regularmente estos pacientes se van asociando ahí, se conocen muy bien en las salas de quimioterapia. Regularmente ahí es donde se van conociendo y van estableciendo ciertos tipos de nexos y de asociaciones. No hay como tal una asociación así bien definida de este tipo de pacientes, pero sí hay mucho apoyo entre ellos. Okay. Normalmente, ¿cuántos pacientes ves diariamente con leucemias o con...? Entre todos, a lo mejor, entre todos a lo mejor, no sé, 30 tal vez al día.
No, pues yo pensaba que eran menos, sí son. No, son bastantes. Pues nada, muchas gracias, Willy, otra vez. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Juanito, gracias a toda la audiencia.